Reciban un saludo caluroso desde Santa Ana de Coro, quien se dirige a ustedes, la doctora Marisol Reyes Aular, participante del postdoctorado Hermenéutica y la Interpretación Científica en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. La información que les voy a socializar pertenece al seminario 3, dirigido por la doctora María Ángel Herrera. Desde los inicios de la civilización, el ser humano se ha preocupado por conocer el mundo que lo rodea. Este se encuentra compuesto en primera instancia por la naturaleza y el conjunto de fenómenos físicos que conforman la realidad natural y que inciden de manera importante en el desenvolvimiento de la vida humana a partir del lenguaje que pauta la convivencia en comunidad, la cual ha sido desde tiempos remotos la forma de organización característica de la humanidad. La historia empieza en Sumer, la primera civilización del mundo y no de una simple cultura en la región de la Baja Mesopotamia, al sur de la Bagdad moderna. Fue la primera cultura urbana organizada en ciudades-estado, Uruk, Lagash, Kish, Uma y Ur. Aparecen los primeros testimonios de la escritura inventada por los sumerios, denominadas cuneiforme, debido a que sus grafías tenían forma de cuñas, pues imaginaron el procedimiento de escribir sobre la arcilla. Sus primeras tentativas no fueron más allá del diseño esquemático de los objetos o pictografía, pero en el transcurso de los siglos siguientes, los escribas y los letrados sumerios modificaron y perfeccionaron poco a poco la técnica de su escritura, hasta transformarse en un sistema perfectamente capaz de traducir no solamente las imágenes, sino también los sonidos de la lengua, iniciándose así la interpretación de los textos. Se encuentra también Platón y Aristóteles, que conocer para ellos es estar en condiciones de dar cuenta de la esencia del objeto conocido. De ahí que el conocimiento es universal de la forma y de las ideas. Aristóteles expresó que el conocimiento tiene tres niveles: el nivel sensible, el experimental y el técnico. Además, clasificó la ciencia en tres grandes grupos: las teóricas, las prácticas y las poéticas. En cuanto a San Agustín, descubre que la fe y la razón no se oponen, que se necesitan y estas deben ser equilibradas y complementadas. Mantiene una postura que se sitúa en el racionalismo y el fideísmo. Aquí el cristianismo adopta el lenguaje culto de la filosofía. Surge de aquí, mediante el encuentro con una religión del libro con el hebraísmo, una hermenéutica religiosa que se une a la hermenéutica filológica. Esto sucedió hasta que San Buenaventura y Santo Tomás dieron el equilibrio a la hermenéutica, situándose en una postura intermedia y equilibrada. San Buenaventura, más poeta, predominaba la hermenéutica alegórica, y en Santo Tomás predominaba la exégesis literal, pero sin renunciar al gozo poético de la alegoría y el símbolo. Era una hermenéutica analógica que ponía en la justa proporción el sentido literal y el sentido alegórico, según el texto de que se tratara. Ahora es importante conversar de dos movimientos que acompañaron el Renacimiento. La primera manifestación fue conocida como la Reforma Protestante, siendo el protagonista Martín Lutero, que gracias a la invención de la imprenta de Johann Gutenberg pudo esparcir sus ideas con mucha facilidad y en grandes cantidades. La segunda manifestación fue la Revolución Científica, que investigadores como Copérnico, Galileo y Newton trajeron a luz descubrimientos que cambiaron el conocimiento del mundo y por ende desafiaron las interpretaciones bíblicas tradicionales que se consideraban en aquellas épocas como verdades absolutas. Es en este movimiento en donde se desarrolla el famoso método científico que enfatiza la importancia de la observación y la experimentación. Por su parte, Descartes, para reconocer qué verdades son como ciencia exacta, comienza a dudar. Por eso la duda cartesiana es metódica y universal. Principio para Descartes el pienso y luego existo. Buscó cimentar los presupuestos teóricos que permitieran considerar la filosofía como rigor similar a las ciencias exactas y naturales. Fue Bacon quien introduce el empirismo y el método inductivo y sostiene que el progreso de la ciencia va a depender de la aplicación de la lógica inductiva, porque permite la observación colectiva de hechos individuales a través del análisis por medio de la abstracción. En su obra Novum Organum,
presenta ciertos prejuicios que pueden afectar el conocimiento científico y filosófico. En la Ilustración surge Vico en su hermenéutica social, mencionando que el hombre crea el mundo social e histórico, y a partir de este principio es necesario generar procedimientos que permitan elevar la comprensión de lo singular a un plano de objetividad y universalidad. La Ilustración, que trató de hacer una nueva síntesis de literalidad y alegoría en su ciencia nueva, la historia y la filología, que propone la ciencia, con su racionalismo y su empirismo. Aquí la hermenéutica decae, precisamente por ese ideal iluminista de ciencia, y amenaza con desaparecer, y es reducida a su mínima expresión. En el empirismo se encuentra John Locke como padre de esta corriente del conocimiento, destacando que la percepción de las ideas es el conocimiento, y esta se da por medio de la experiencia, que se cubre poco a poco con los trazos de su escritura, por lo que hay una experiencia interna que es la reflexión y otra externa que son las sensaciones. En el racionalismo tenemos a Immanuel Kant en su crítica a la razón pura, con la doctrina sobre la percepción sensible, que son espacio y tiempo, doctrinas sobre el sentido y el entendimiento, en las cuales se garantiza la objetividad del conocimiento, la doctrina de la razón y el supuesto del conocer, donde todo conocimiento inicia con la experiencia y pasa a través del entendimiento para terminar en la razón. Debo mencionarles que la Ilustración tuvo dos hijos, el romanticismo y el positivismo. En el romanticismo, la hermenéutica revive con Schleiermacher, ya que establece la teoría de la comprensión y de la interpretación, cuyo propósito era la comprensión del mundo textual. En lo que respecta al positivismo está Saint-Simon, es considerado el padre de la sociología y es el primero en proponer una nueva sociedad gobernada por los científicos. Su nueva ciencia se conoce con el nombre de fisiología social, que estudia las leyes que rigen la sociedad, incluyendo la moral. En relación a Comte, quien popularizó esta corriente positivista, junto con el filósofo político Mill, se basaba en la idea de que todo conocimiento o actividad filosófica o científica debía partir de los hechos reales y posibles de comprobar a través del método científico, por lo que rechazaban cualquier tipo de conocimiento previo a la experiencia. Por su parte, Deltay hace la hermenéutica la interpretación general de las manifestaciones del espíritu, expresada en signos y alusiva a las vivencias. El fundamento metódico de esta hermenéutica no es la explicación, sino la comprensión. Nietzsche, por su parte, hizo de la hermenéutica la rama principal de la filosofía, con su idea que no hay hechos sin interpretaciones. De ahí sus reflexiones sobre el conocimiento adopta dos actitudes antagónicas y complementarias. La primera sospecha se apresta al desenmascaramiento del conocimiento como un modo de engaño o de ilusión, incluso como una manera de olvido. El conocimiento es propiamente desconocimiento, el saber, ignorancia. En cambio, Martin Heidegger expone una hermenéutica de la facticidad, lo cual implica un doble sentido del genitivo. Esta hermenéutica quiere decir la filosofía que tiene por objeto la existencia humana, comprendida de manera radical como ser hermenéutico, pero en el sentido subjetivo del genitivo. Sugiere que esta interpretación debe ser efectuada por la existencia misma. La facticidad designa de este modo el carácter del ser, de lo que él llamará Dasein, esto es, el ser ahí. Por su parte, Gadamer plantea por primera la sistematización de una hermenéutica general, como el arte de comprender mismo, por medio de la categoría del diálogo. Gadamer expresa el dinamismo a través del cual podemos transitar desde la tradición hacia la historia. La hermenéutica de Gadamer considera el lenguaje como una realidad cargada con un significado ontológico, pues el ser acontece el lenguaje como verdad, como desvelamiento de sentido, que no es esencialmente distinto a las diferentes representaciones finitas en las que accede la subjetividad humana. Es importante mencionar a Foucault, refiriéndose a las relaciones entre el cuidado de uno mismo y el conocimiento de uno mismo, entre los preceptos conócete y ocúpate de ti mismo, y define al individuo como un ser dotado de conciencia,
autónomo, estable, que a la vez es producto del discurso de dos sentidos, como sujetos que personifican las formas particulares del conocimiento que el discurso produce y como lugares para el sujeto en posiciones subjetivas. En el sentido previamente hermenéutico está Ricov. Admite que el análisis estructural de un texto debe hallar el sentido o el significado del mismo, el cual debe ser trasladado mediante la crítica de la tradición y la lingüística, pues el carácter paradigmático del texto y del texto escrito aborda como objeto de la ciencia, que impone una fase explicativa en el corazón mismo de la comprensión al abordar la textualidad misma de los textos. El momento crítico de la hermenéutica implica reconocer el aporte de la explicación a la comprensión como el de la sospecha a la apropiación y a la ampliación del sentido. La contribución más significativa de Popper a la filosofía de la ciencia fue su caracterización del método científico, el cual consiste en la formulación de ideas innovadoras y en su sometimiento a las más razonables y rigurosas y eficaces refutaciones posibles. Popper llega a una nueva teoría del método de la ciencia, a un análisis del método crítico, el método de ensayo y error, el método que consiste en proponer hipótesis audaces y exponerlas a las más severas críticas, en orden a detectar donde estamos equivocados, es decir, la falsación. Por su parte, Cook, quien a partir de lo que denomina ciencia normal, la estructura de las revoluciones científicas, introduce el concepto de paradigma en la ciencia. Consideró a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. La revolución científica a través de la obtención de nuevos conocimientos y nuevas teorías. Por su parte, Dusser, en su filosofía de la liberación, explica tres instantes. La primera, la reinterpretación de la historia mundial desde la suposición no eurocéntrica. Segundo, la lucha de clases y sus consecuencias como el cambio de estructura. Y tercero, crítica a la filosofía postmoderna desde la transmodernidad, donde la dialéctica parte desde el otro, busca la praxis del pensamiento al tratar de gestionar la acción desde la reflexión. En cambio, el pensamiento de Scannone se basa en el tema de la sabiduría popular, por las implicaciones de la alteridad y el simbolismo, así como la estructura ontológica de esta sabiduría. En los actuales momentos, este conocimiento se basa en la digitalización de la información, en los sistemas complejos, la neurociencia cibernética y toda esa innovación tecnológica científica que en estos momentos se está desarrollando. Feliz día, Dios me lo bendiga. Gracias.